Bueno, hemos venido desarrollando durante este año la temática sobre qué es la iglesia. Y lo hemos como una prioridad porque muchas personas no saben qué es la iglesia. O el concepto que se tiene es el concepto que proviene del mundo. Entonces, si usted le pregunta a Google qué es la iglesia, le va a decir que la iglesia es una comunidad de personas o es una organización que comenzó con Roma, que comenzó con Pedro, que comenzó, en fin, cada organización que se estipula como la iglesia, ellas van a tener su explicación de lo que es la iglesia. Pero hoy vemos algo interesante. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Hoy vamos a pensar en esta parte. La iglesia es la columna de la verdad. Entonces, como dice aquí, la iglesia es eso. Entonces, la idea es esta. Usted decide cuál es el concepto que va a tomar para sí, el de Dios o lo que dicen las organizaciones. Si usted se encuentra una casa a veces bien bonita, muy grande, edificios enormes, y ahí aparece la iglesia tal, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los santos, la iglesia poderosa, la iglesia puerta del cielo, la iglesia, pues déjeme decirle y recordarle que el único que tiene una iglesia verdadera es Jesucristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces volvemos otra vez. ¿Es malo tener un título al frente de la iglesia? No, porque la ley nos lo permite o nos los exige también. Pero eso no significa que yo o que los que nos congregamos o lo que hacemos aquí sea la iglesia. ¿Quién determina qué es la iglesia? Es Dios. Es Dios. Vamos entonces a meternos en esta parte. En la introducción, bueno, antes quiero que me acompañen leyendo el versículo desde donde desarrollamos el tema. ¿Listo? Y si lo puede aprender de memoria, bueno, muy bien. Dice así, todo junto: para que si tardo, ¿qué es? Columna. Entonces la iglesia es la casa de Dios. La Biblia utiliza muchas expresiones para hablar de la iglesia. También dice que la iglesia es la esposa de Cristo. También dice que la iglesia es el cuerpo y Jesucristo es la cabeza. También dice que la iglesia es un edificio espiritual, como ya lo hemos venido estudiando. Pero hoy la temática tiene que ver con la iglesia es la columna de la verdad. La columna de la verdad. En la introducción, la verdad, esta palabrita es importante. La verdad. La verdad es lo que determina si una iglesia es la iglesia verdadera o si es una iglesia falsa. No es la cantidad de personas lo que determina si una iglesia es verdadera o es falsa. No es la cantidad de dinero que se recaude. No es la cantidad de líderes que se tenga. Es la verdad. Es la verdad lo que determina si la iglesia es verdadera o es falsa. La iglesia verdadera está compuesta por personas que fueron convencidas por la verdad. Si cree la verdad, entonces hace parte de la iglesia verdadera. Ahora más tarde lo vamos a ver. ¿Quién dice eso? Dios. Dios. Entonces la iglesia está compuesta por personas, por seres humanos que creen la verdad, que la creen, fueron convencidos por esa verdad, oyeron y fueron convencidos y luego entonces siguen esa verdad.
la viven, la obedecen y también la predican a otros. ¿Está bien? Bueno, déjeme decirle que hoy hay muchas organizaciones en el mundo y hay muchas doctrinas en el mundo, muchísimas doctrinas. Pero la verdad sigue siendo una sola, la que Dios dice, porque la verdad es lo que realmente es la realidad. Y eso me llama mucho la atención, que es lo que dice la definición de verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es aquello que tiene un soporte real. Por ejemplo, Dios dice que Él creó los cielos, la tierra, al hombre, que Él creó todo el universo. Y los científicos hoy reconocen que es imposible que la perfección del universo sea producto de una explosión o de una evolución como la que Charles Darwin afirma. No es posible. De hecho, toda esa tesis de la evolución se cayó por pedazos porque nunca fue capaz de sostenerse. Y eso es lo que significa verdad. La verdad es aquello permanente, aquello que se dice hoy y seguirá siendo mañana y por la eternidad. Por esa razón el Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad es eso que no pasa. Aunque los hombres no quieran creer la verdad sigue siendo la misma, igual. Eso es lo que significa verdad. Entonces Dios es veraz porque Él no tiene la capacidad de mentir. Dice que yo no soy hombre para que mienta. Es imposible. No es capaz Dios de mentir porque su naturaleza no se lo permite, porque Él es recto, porque Él es inmutable, porque Él es santo, santo, santo. Y la mentira es una perversión. Entonces es imposible que Dios mienta. Entonces, ¿qué significa ese concepto de que la iglesia es la columna donde reposa la verdad? Mire usted, esta edificación está sostenida con columnas. Hay un techo ahí y estamos tranquilos. Estamos seguros aquí debajo, ¿verdad? Pero ¿qué hace que nosotros nos sintamos seguros? Es que hay unos soportes bien fuertes que sostienen el techo, que sostienen esa placa. De hecho, esa parte de acá fue estructurada para unos 3 o 4 pisos y solamente sostienen la placa. Ese es el concepto de columna. La iglesia es lo que sostiene la verdad. Ahora, ¿por qué la iglesia verdadera es la columna de la verdad? Bueno, porque ahí es donde reposa la verdad. En 2 de Juan, el único capítulo, versículo 2 dice que la verdad permanece en vosotros. O sea, si la verdad de Dios, si Dios y su palabra está en una persona o en un grupo de personas, ahí permanece la verdad, porque Dios es la verdad, porque lo que Dios dice es la verdad. ¿Está bien? La verdad no es los estatutos que nosotros creamos como seres humanos. La verdad no es el sistema de doctrinas que nosotros creamos o que nosotros creemos y decimos, yo creo en tantos dioses o en tantas cosas. Eso no es la verdad. La verdad es lo que Dios dice en su palabra y la persona de Dios. O sea, que la iglesia está estructurada en la verdad porque la verdad que es Dios Jesucristo
y que es Dios el Padre y el Espíritu Santo, y lo que Él dice en su palabra está en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. O sea, ¿por qué la iglesia es el soporte de la verdad? Porque esto es lo que nosotros seguimos. Esto es lo que nosotros seguimos y esto es la verdad. ¿Por qué creemos que es la verdad? Porque Dios lo dijo. Y porque lo que Él dijo aquí es comprobable. Él dijo que existió Jesucristo, el hombre perfecto, porque era Dios y era hombre. Y la historia certifica esa realidad. Jericó, la ciudad enorme, impenetrable, que cayeron sus murallas. La arqueología dice, existió Jericó. El mar que se tragó a un ejército completo, dejando pasar primero al pueblo de Israel. Y la arqueología dice, es verdad, aquí están todavía las ruedas de los carros de los soldados de Faraón. Entonces esa es la verdad. La iglesia entonces sigue la verdad. Y eso es lo que hace que nosotros seamos el soporte de la verdad. Porque es lo que creemos, es lo que me convenció, es lo que me da vida eterna. Y es lo que hace que nosotros seamos el soporte de la verdad. Entonces, la esencia de que la iglesia es la columna de verdad es porque, número uno, Jesús, que es la verdad, está en nosotros. El Señor Jesús dijo, yo soy, ¿recuerdan este versículo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cuando el Señor Jesús está diciendo, yo soy la verdad, está diciendo, yo soy la única realidad. Y lo que yo digo es la realidad. Hoy en día los seres humanos, algunos se creen perros, han visto, ¿verdad? Otros se creen caballos, otros se creen gallinas, otros se creen lo que quieran creer, pero no hay manera. Hombres que se creen mujer, pero científicamente no pueden comprobarlo, porque revisan su ADN y el ADN identifica lo que realmente son. No importa lo que se quieran creer, es lo que son y punto. ¿Se dan cuenta? Porque hay algo que constatar y eso que se constata es lo que realmente es. Jesús también enseña la verdad. En Efesios capítulo 4 dice que si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Él es la verdad. La verdad hace parte de su esencia personal, de su naturaleza divina. Y eso es lo que Él transmite a la iglesia. ¿Por qué la iglesia es la columna de la verdad? Porque Jesús es la verdad y Jesús está en la iglesia y Jesús es el centro de la iglesia. Jesús es la vida de la iglesia. Jesús es la verdad de la iglesia. Jesús es el Dios de la iglesia. Y por esa razón la iglesia es la columna de la verdad. No por nosotros como seres humanos, no por lo que nosotros creemos, es porque Jesús está ahí. Y porque Jesús enseña su verdad. Pero también tenemos al Espíritu Santo y dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción os ha enseñado, permaneced en Él. Y así como la unción os enseña, porque la unción es verdadera y no es mentira, así debemos permanecer. Eso dice el texto. La unción se refiere al Espíritu Santo.
Y también la Biblia le llama al Espíritu Santo al Espíritu de verdad. ¿Por qué la iglesia es columna de verdad? Porque el Espíritu de verdad está en ella y es el soporte de la iglesia. Es el soporte de la iglesia. Ahora, ¿quiénes forman la iglesia de verdad? O la iglesia verdadera. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, ojo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Hay dos acciones que tienen que hacer los seres humanos. ¿Cuál es la primera? Oír. ¿Pero qué va a oír? ¿Qué va a oír? Bueno, hermano, aquí es donde usted tiene que prestar atención. Como dice un dicho por ahí, no busques una iglesia cerca de tu casa. Busca una iglesia que te enseña la verdad. Que te enseña la verdad. Donde intentan acomodarse a tu naturaleza humana, sal corriendo. Porque la Biblia advierte de esto. La iglesia verdadera está basada en la verdad y es donde se predica la verdad, es donde Cristo predica la verdad a través de los seres humanos. Y las personas para ser parte de la iglesia tienen que oír la palabra de verdad. Sin, como dice también en Primera de Pedro capítulo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual, pero un momento, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una leche adulterada no salva. Es la verdad la que lleva al individuo a la convicción, al arrepentimiento y también a ser una nueva criatura. ¿Ve? Los que nacen por la palabra de verdad. Estamos ahora en Santiago 1:18, dice, Él de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Esta palabra que el Señor predica a través de algunos seres humanos tiene el poder de hacer que las personas nazcan otra vez, nazcan de nuevo, para que seáis primicias de sus criaturas. Tiene que oír la palabra de verdad, no cualquier doctrina. Hay muchas cosas que se predican hoy, muchísima doctrina, pero esas doctrinas no son la verdad. Solo la verdad tiene el poder de hacer nacer a las personas nuevamente. Los que son enseñados por el mismo Señor Jesús hace parte de su iglesia verdadera. Recuerden el versículo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es el que tiene la verdad. Jesús es el que enseña la verdad. Por esa razón la iglesia verdadera está compuesta por personas. Y también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. A la verdad. Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente. O sea, la iglesia verdadera está compuesta por personas que obedecen lo que Jesús enseña, que es la verdad. Esa es lo que dice la Escritura. Usted oirá personas por ahí defendiendo a su doctrina, a su organización. Nosotros somos la iglesia verdadera porque nosotros tenemos un Dios verdadero, porque nosotros creemos esto, porque nosotros... No es lo que tú creas, no es lo que tú digas, es lo que es y punto. Y el único que dice lo que es Dios. Es Dios. Entonces, hermanos,
Concluimos en el último versículo. La iglesia verdadera está compuesta por los que andan en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Los creyentes verdaderos que hacen parte de la iglesia verdadera andan en la verdad. Concluimos aquí recordando esto. Solo Jesús tiene una iglesia verdadera. La iglesia verdadera está compuesta por personas que oyen la verdad y la creen esa verdad. Y a esas personas que oyen la verdad, entonces el Señor las hace nacer de nuevo para que sean primicias de su criatura, dice Santiago. Y esas personas que oyen la palabra de verdad, la creen, nacen de nuevo, la obedecen. Y parte de esa obediencia es que esa verdad es lo mismo que predican a otras personas. La iglesia verdadera tiene la responsabilidad de predicar la verdad. Vamos a orar. Amado Dios, qué bueno es poder disfrutar de ti, de tu verdad. Poder disfrutar de este tiempo especial como iglesia. Gracias por las circunstancias que hoy nos permites disfrutar a pesar de la ausencia del fluido eléctrico. Aquí estamos, Señor, gozosos, contentos en que tú tienes una iglesia verdadera y nos has dado el privilegio de ser parte de ella. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén.